Se habla mucho, mucho, de las pintoras, de las modelos, pero ¿os habéis parado a pensar sobre las mujeres mecenas? Pues voy a cerrar Italia a lo grande, ya que pensé, ya que he hablado de pintoras, de cortesanas modelos, ¿por qué no voy a hablar de las mujeres que gracias a su patrocinio pudieron crearse obras de arte? Pues ya estaría. En este vídeo voy a comparar a 3 mujeres que pertenecieron a las 3 familias más importantes del Renacimiento: Isabella d'Este, Lucrecia de Borgia y Catalina de Medici. Empecemos por la primeriza, Isabella d'Este. Isabella nace en 1474 y fue hija de Ercole II y Eleonora de Aragón. Nace en una familia noble de Ferrara y por tanto recibe una educación acorde a su estatus, es decir, conociendo el humanismo y a muchos artistas importantes. Además aprendió historia, griego, latín, danza y música. A los 15 años se casa con Francesco II de Gonzaga, marqués de Mantua. Y aunque fuera un matrimonio establecido, al principio se llevaban bien. Al principio. Cuando capturan a Francesco en Venecia, Isabella se convierte en regente durante 3 años, hasta que liberan a su esposo. ¿Y qué pasó en esos 3 años? Pues al contrario de lo que muchos pensaban, Isabella pudo llevar la administración y resolver conflictos internos mucho mejor que su marido. Hasta tuvo que dirigir las fuerzas militares de Mantua para defenderse de los invasores y posteriormente negociar la liberación de su esposo. ¿Y qué hace su marido cuando vuelve a casa tras 3 años y ve que su mujer ha hecho las cosas mejor que él? Pues que empieza a sentir celos de ella y comienzan a separarse. Pero Isabella no es solo conocida por ser una buena militar, también fue una de las mecenas más importantes del Renacimiento. Coleccionaba libros, antigüedades, obras de arte y todo ello las guardaba en su estudiolo del castillo de San Giorgio. ¿Y qué es un estudiolo? Resumidamente, un estudiolo es una habitación privada donde se guardaban antigüedades, obras de arte, libros, pero también era un lugar donde solamente se reunían los hombres para conversar y contemplar las obras, sobre todo desnudos. A pesar de que este tipo de estancias estaba reservada para hombres, Isabella fue la primera mujer en tener uno. Financió a muchos artistas de la época como Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, el cual le realiza este retrato. También Tiziano Vecellio le realizó 2 retratos, uno en 1534 y el otro en 1536. En definitiva, Isabella se convirtió en un modelo a seguir para todas las mujeres de la época, ya que pudo romper muchísimos prejuicios que se tenían de ellas. Es decir, ¿cómo era posible que una mujer pudiera gobernar un ducado sin su marido y encima llevarlo bien? También por su buen gusto para vestir, su inteligencia, su preocupación por las artes. Gracias a esto, fue reconocida como la primera dama del Renacimiento o prima donna del mundo. Pasamos a la siguiente mecenas, Lucrecia de Borgia. Para hablar de Lucrecia Borgia tenemos que hablar de su familia, los Borgia. Los Borgia parece el apellido de una familia antigua, noble italiana. Pues no, realmente tiene su origen en Aragón, los Borja. Lo que pasa es que lo italianizan, por decirlo así, a los Borgia cuando viajan con la corte de Alfonso V. De hecho, el miembro que viajaba con el rey se convertirá en papa llamándose Calixto III. Por supuesto, esta familia no se caracterizó por ser humilde y honrada. Cuenta de leyenda que eran corruptos, personas sin piedad y el nepotismo estaba presente. Tanto que este papa, Calixto III, metió a 2 de sus sobrinos, Luis Borgia como jefe del ejército pontificio y a Rodrigo Borgia como cardenal, y después, sorpresa, llegaría a ser papa con el nombre de Alejandro VI. Quedémonos con este último, Rodrigo Borgia. Este señor aprovechó el poder que tenía para situar
a 8 de sus hijos ilegítimos, que por cierto su amante fue Vanocha Catenay. Pero bueno, este señor sitúa a sus 8 hijos ilegítimos y entre ellos se encontraba Lucrecia de Borgia. Lucrecia Borgia nace en Roma en 1480. Desde pequeña su padre le aseguró una educación tanto en idiomas como en historia, en música, en danza. Hablaba italiano, latín, francés, español. Muchos estaréis pensando, ¡jo, qué padre más guay! Que no le hace aprender facetas exclusivas de la mujer. Pues no, Rodrigo Borgia hizo todo esto para poder casarla cuanto antes. Y eso hizo. Con solo 10 años se casa con Giovanni Sforza, duque de Pesaro, con el objetivo de aliarse con las ciudades del norte de Italia. Pero el padre de Lucrecia deshizo este matrimonio ya que no obtenía el beneficio que esperaba. ¿Para qué me va a importar la felicidad de mi hija? No sé si lo habéis notado, pero la Iglesia solo concedía el divorcio por conveniencia. Ventajas de que tu padre sea papa. Lo que su santidad no se esperaba es que Giovanni Sforza le dijera y quedara plasmado: si se me quita a mi mujer, ojo, es porque el papa desea tener la libertad de gozar él mismo de su hija. De esta forma comienza la enemistad entre Roma y Milán y la leyenda negra de Lucrecia Borgia. Básicamente se cuenta, se dice que el incesto estaba presente en la familia o que realizaban asesinatos a sangre fría y premeditados. Por ejemplo, se dice que Lucrecia en algunas fiestas se ponía un anillo donde guardaba un veneno y lo vertía en la bebida de sus enemigos. También a su hermano César, que asesinaba a cualquiera que se ponía en su camino o por orden del Papa. Lucrecia, viendo lo que estaba sucediendo en su familia, decide ingresar en un convento, pero volvió a salir de allí no por mala conducta, sino porque queda embarazada. No sabemos si dentro o fuera. Por lo tanto, vuelven los rumores a la familia y el Papa declara que ese niño es de su hijo César y de una desconocida. Pero como no consiguió convencer a la gente, luego dijo que el hijo era suyo y que no quería revelar el nombre de la madre. Por supuesto, la gente siguió sin creerlo. De hecho, el Papa presentó un informe médico real donde justificaba la virginidad de Lucrecia. ¿De dónde lo sacó? No se sabe. Ventajas de que tu padre sea papa. Esto es muy Juego de Tronos. ¿Dejó Alejandro VI a su hija en paz? Pues no. Volvió a casar a su hija con Alfonso de Aragón, hijo del rey de Nápoles, con el objetivo de unirse contra Francia. Parece que esta unión salió bien. Eran dos jóvenes que se habían enamorado y que por fin las cosas le iban bien a Lucrecia. Digo jóvenes porque Lucrecia tenía 18 años y ya iba por su segundo matrimonio. Pero algo tenía que salir mal con todo esto. Y es que 2 años después de casarse, el hermano de Lucrecia ya no quiere luchar contra Francia, sino aliarse con ella y por lo tanto deshacerse de Nápoles. Por lo tanto, tenía que deshacerse de su cuñado. Después de mandar a unos sicarios a acabar con él y sin resultado, el propio César, hermano de Lucrecia, asesinó a Alfonso de Aragón. En 1505, Lucrecia se casa con Alfonso de Este, duque de Ferrara, y se convierte en una gran mecenas. En esta ciudad, en Ferrara, descubre su pasión por el arte y comienza a acoger artistas tan famosos del momento como los poetas Pietro Bembo y Ariosto, los cuales escribieron acerca de su belleza. Pero también a pintores de prestigio como lo fue Tiziano. Fue retratada en numerosas ocasiones, por ejemplo por Bartolomeo Veneto y por Pinturicchio. Pero también hubo pintores que se la jugaron y retrataron a la familia en todo su esplendor, ya que cuenta esa leyenda negra de Lucrecia que mantenía relaciones tanto con su padre como con su hermano. Lo podemos observar en la familia Borgia de Dante Gabriel Rossetti. Lucrecia murió tras 18 años casada con Alfonso de Este a consecuencia de uno de sus partos. Y su padre fue envenenado y su hermano muerto en batalla, concretamente en las guerras de Navarra.
Y ya de Lucrecia Borgia pasamos a Catalina de Medici. La familia Medici estuvo formada por banqueros y comerciantes de Florencia que se hicieron tan poderosos que lograron conquistar la Toscana e influir en la política italiana. ¿Y cómo lo hicieron? Empecemos con que esta familia comienza con Juan de Medici, el cual tiene dos hijos, Cosme el mayor y Lorenzo el menor. Nos vamos a quedar con Cosme, que será el tatarabuelo de Catalina, el cual hace de Florencia un foco cultural renacentista, atrayendo a Brunelleschi, a Donatello, a Filippo Lippi. Tras sucederle Pedro de Cosme, Lorenzo, Pedro II y Lorenzo II, llegamos a Catalina. Catalina de Medici nace el 13 de abril de 1519 en Florencia, hija de Lorenzo II de Medici y de Magdalena de la Tour de Auvergne. Su vida no se diferencia mucho de la de Lucrecia, ya que contrae matrimonio con 13 años con Enrique II, futuro rey de Francia. Podemos comprobar que aquí las mujeres eran objetos para consolidar alianzas. La mujer tenía menos valor que un lápiz. Y así de claro. De hecho, supuestamente, Enrique y Catalina tenían que gobernar juntos, pero este la rechaza, la aparta, a favor de su amante Diana de Poitiers. Aquí sororidad ninguna. Tuvieron 3 hijos, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Cuando Enrique padre muere, Catalina se convierte en regente hasta que Francisco II alcanzara la mayoría de edad. Es decir, el gobierno de Francia queda en sus manos. Desgraciadamente, Francisco II muere y Catalina se convierte otra vez en regente hasta que Carlos IX alcance la mayoría de edad. A todo esto casa a su hija Isabel de Valois con Felipe II de España y su otra hija Margarita de Valois con Enrique IV de Francia. Catalina tuvo una larga vida, ya que muere con 70 años en Francia y durante este tiempo fue una gran mecenas. Como dato curioso y según cuentan, fue ella la que introdujo el tenedor en Francia. Originariamente el tenedor fue creado por una princesa bizantina, ya que se negaba a comer en los banquetes con las manos, pero los primeros tenedores que se conocen se remontan a la Toscana del siglo XI. Luego viajó hasta Venecia y de allí los comerciantes se lo dieron a los Medici. ¿Qué trajo más también? Los tacones. Se dice que el día de su boda, Catalina quería estar a la misma altura que su marido, por lo tanto mandó fabricar unas plataformas para aparentar más alta. Pero también la historia del arte entra en este punto, ya que gracias a que era una Medici, es que es una Medici, os imagínate, soy una Medici, es que es muy fuerte. Quieras o no, estás rodeada de ese pensamiento humanista y también del arte renacentista. Catalina dio mucha importancia a los artistas y eso súmale a que su suegro también traía pintores a la corte. Por lo tanto, cuando consiguió controlar el tesoro real, comenzó un programa de mecenazgo que duró 30 años, logrando coleccionar así mapas, tapices, esculturas, ropa, muebles con marfil. De hecho, hizo traer porcelana china. También fue modelo de retratos, como lo podemos comprobar en retrato de Catalina de Medici, de François Clouet, retrato anónimo de Catalina de Medici, Catalina y sus hijos. Destacar de este cuadro que ella lleva el negro desde que se muere su marido hasta el fin de sus días, como también lo podemos comprobar en retrato de Catalina de Medici por François Clouet otra vez. Pero a ella lo que le apasionaba era la arquitectura y por lo tanto supervisó y planificó muchos proyectos. Ella no quería ser la sumisa reina regente. Ella, Catalina de Medici de Florencia, quiso dejar su legado en Francia. Y hasta aquí el vídeo de hoy y el fin de los vídeos relacionados con Italia. Espero que os haya gustado muchísimo estos vídeos, donde hemos hablado de pintoras como Lavinia Fontana, la Tintoretta, de modelos como Verónica Franco y Philippe de Melandroni, y de mecenas como Isabella de Este, Lucrecia de Borgia
y Catalina de Medici. Nos vemos en el próximo vídeo con más arte.